¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual tenemos varias reuniones informativas en distintos horarios de esta Cámara Baja, impulsadas principalmente por presidentes de comisiones que pertenecen a bloques de la oposición. Por eso son reuniones informativas con muchos invitados. En estos momentos está reunida también la Comisión de Cultura. Acabamos de ver un plenario de 3 comisiones, la Comisión de Adultos Mayores, la Comisión de personas que están relacionadas con la prevención de adicciones y también la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. A partir de lo que se discute en estas comisiones, pueden surgir diferentes proyectos de ley a presentar por los diputados nacionales. Veremos qué es lo que ocurre. Acabó de terminar esta comisión y la Comisión de Cultura que seguramente una vez que finalicemos Pasos Perdidos ya vamos a estar poniendo al aire para conocer los detalles también de este trabajo que está realizando la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos en el pulso de una Cámara de Diputados en donde lo que está surgiendo esta semana y también la anterior, y lo digo con la visita del jefe de gabinete en el medio, bueno, de expresiones opositoras muy importantes en el marco de sesiones informativas que siguen siendo caja de resonancia de una serie de reclamos que han sido trasladados por los bloques que llevan adelante el funcionamiento de estas comisiones. Lo decías con mucha precisión, Fernando. Es el trabajo de comisiones cuyas conducciones en muchos casos responde a la oposición y en ese contexto, bueno, el transcurso de largas sesiones informativas para el trabajo conjunto de estas comisiones. En este caso, cerramos 4 horas y media del trabajo de este plenario de estas 3 comisiones, enfocándose especialmente en uno de los puntos centrales, la situación de las personas, de los adultos mayores. Bueno, y hablando de actividad parlamentaria, hablando de actividad de las cámaras legislativas, vamos al encuentro de nuestro compañero Nicolás Gallardo, que ya está comunicado con nosotros. Nico, buenas tardes. Fernando, Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, con mucha información vinculada a lo parlamentario, como verán, el fondo obedece a la Casa Rosada. Bueno, ya que estamos, antes de presentar las placas, Sí. doy 2 o 3 contextos. El más inminente, que estuvo hasta hace un rato, el senador Juan Carlos Pagotto, el senador libertario, quien es el presidente del bloque libertario, perdón, el presidente, me corrijo, el presidente de la Comisión de Acuerdos, sonido, claro. por eso, claro, el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, recientemente elegido hace poco tiempo, y en este sentido estuvo reunido hace minutos con funcionarios del gobierno. ¿Y a qué contexto? Bueno, el contexto es el siguiente. Ya vamos a ir presentando las placas porque será una cargada agenda en el Senado, tanto el miércoles como el jueves, con audiencias públicas que se van a realizar en la continuidad de la presentación de los pliegos judiciales que el gobierno está presentando en la Cámara Alta como continuidad de esta intención de cubrir las vacantes en los distintos ámbitos del Poder Judicial. Como bien dice la placa, una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos. Repito, Juan Carlos Pagotto hace minutos presente en Casa Rosada con los más importantes funcionarios del gobierno. El oficialismo va a avanzar con estas postulaciones, como decíamos, en el marco de 2 jornadas seguidas, este miércoles y el jueves. Y ya en la placa número 2, lo voy a hacer lo más ágil posible, Fernando, como para que se pueda entender, porque son cerca de 30 lo que se van a ir postulando y presentando en el Congreso de la Nación. Por un lado, un postulado por el gobierno a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, una jueza para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 20, también de la Capital Federal. Seguimos con las placas que tenemos aquí. Lo que yo quiero más destacar, más allá de que va a haber cuestionamientos a algunos de los que están postulando por vínculos con otros magistrados, hago la aclaración porque esto va a ocurrir, quiero marcar los cargos que estamos hablando. La Cámara del Tribunal Oral en lo Federal número 3 de La Plata, también alguien que se postula para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
sigo con las placas y agradezco a la producción. Después, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal y económico, como así también un cargo de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los juzgados nacionales de primera instancia y de trabajo de la capital federal, con lo cual aquí también pliegos que refuerzan al Poder Judicial, en especial de la capital federal. Seguimos con las placas lo más dinámico posible para que tenga sentido. También un pliego para cubrir la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, comercial y de trabajo también de la capital federal. Y continuamos con las placas. Acá estamos desmenuzando lo que va a ser materia de exposición este miércoles. El defensor público de menores incapaces ante los juzgados nacionales de primera instancia, en lo civil y comercial, también de la capital federal. Está claro que el gobierno ha comenzado con los pliegos de aquellos que se necesitan en el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo a qué marcamos? Bueno, seguimos, hablamos del mismo fuero. Después, por ejemplo, defensor público, curador de la Defensoría General de la Nación, un vocal para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional de la capital federal. Sigo con las placas si es que quedan alguna más, porque son cerca de 15 los que van a exponer mañana. También para un integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la capital federal y lo propio para la Cámara Nacional de Apelaciones de la capital federal. Y entiendo que hay al menos una placa más de otros postulados. Por un lado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la capital federal y de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil de la capital federal. Y creo que queda aún una placa más. Lo resumimos de la mejor manera posible. Y aquí ya llegamos al final, que es otro representante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la capital federal y también para ser fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la capital federal. Un resumen, Fer, lo más televisivamente posible. Va a haber cuestionamientos de la oposición en algunos de los postulados a partir de vinculaciones, por ejemplo, con la jueza Martínez de Giorgi. También hay algunos candidatos que sorpresivamente tienen hasta ciertos vínculos con el kirchnerismo en su momento. En definitiva, el gobierno, ya hemos visto, ha avanzado con distintas audiencias públicas. La intención es avanzar con alrededor de 80 en este tiempo. Esta semana se defienden, argumentan su trayectoria, cerca de 30, tanto este miércoles como el jueves. Y Claudio me puede corregir perfectamente, Fer, vos también. La intención es de avanzar con una sesión el próximo jueves. Claro. Así está estipulado en el Senado, en los tiempos que el gobierno está teniendo, con el objetivo de avanzar por etapas en la presentación de los pliegos. Claro. Son más de, o cerca de 300. El gobierno quiere avanzar al menos por un tercio ahora. De lo que hemos visto, Fernando, Claudio, se ha apelado para cubrir vacantes en la jurisdicción porteña de la justicia federal, pero sí también en la provincia de Buenos Aires. La mayoría jueces, no tanto fiscales, algunos defensores oficiales. Bueno, un resumen, Fernando, Sí, de lo que hemos registrado en materia de lo inminente de la actividad del Senado, es lo más relevante que va a ocurrir entre el miércoles y el jueves, y con la presencia, por eso estamos acá, entre otros temas, de la presencia de Juan Carlos Pagotto, es el presidente de la Comisión de Acuerdos, la comisión que naturalmente recibe los pliegos que el gobierno ha presentado y que han tenido la intervención del Consejo de la Magistratura también. claro, sin lugar a dudas, Nico, en este informe se puede hacer una lectura que hace tiempo que no hay acuerdos en el Senado Nacional para designar jueces. Por eso se acumulan tantos nombres de los que ya están previstos para que discuta la Comisión de Acuerdos y los que hay que darle ingreso a partir de la sesión que vos bien estás señalando para la próxima semana. Exactamente, hablando con fuentes importantes del oficialismo, la intención es que se avance con estas presentaciones, con una actividad que posiblemente pueda tener
otros temas, pero por lo pronto, en el marco de esta cuestión que estamos haciendo referencia, de esta necesidad de cubrir vacantes en el Poder Judicial en toda la nación, la intención es que el jueves que viene haya sesión. Esto es lo que el oficialismo está tejiendo, creen que lo lograrán. La pregunta estará si se avanza con otro de los temas que se vienen teniendo, desde la situación de las normas vinculadas a la propiedad privada, lo propio también con otros proyectos como la regulación de armas. En definitiva, hay otros temas que el gobierno posiblemente pueda avanzar en una posible sesión el jueves, pero por lo pronto lo reglamentario, que es, para quienes no sepan bien el procedimiento, los jueces, fiscales o defensores que han sido postulados se defienden, responden preguntas de los senadores a partir de su propio currículum, sus antecedentes laborales o, sobre todo, algunas polémicas referidas a causas anteriores, algunos procedimientos técnicos discutibles o directamente ya lo político, ¿no? O también lo vinculado con vínculos personales que puedan tener algunos de los postulados. Ejemplo, se ha cuestionado en algún sentido a Carlos Maíquez, que busca renovar su cargo en la Cámara de Casación por su vínculo con el ministro de Justicia. Ejemplo, pero después hay otras objeciones que al fin y al cabo no terminan de ser algo que realmente cambie la ecuación. Quizás muchos tenemos fresco, Fernando Claudio, lo que ocurrió con Ariel Hijo y García Mansilla. Bueno, son situaciones un poco más especiales, ¿no? Seguro. Nico, excelente este informe. Es bueno verte dentro de la Casa Rosada, poder transmitir desde dentro de la Casa Rosada y poder seguir también los detalles, como por ejemplo lo que nos acabas de dar esta información, la presencia del senador Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado. El tema judicial es un tema que pasa únicamente por el Senado, y poder reflejarlo rápidamente. Un placer. Gracias. Ahí estaba Nico Gallardo con toda la información de un tema que la Cámara de Diputados no participa. Exactamente. Pero sí mira de cerca. Sí, señor, porque de un modo u otro también es una caja de resonancia. Nos lo decía Nicolás Gallardo. Mañana viene el momento en donde cada uno de los postulantes defienden sus pliegos, sus antecedentes y al mismo tiempo la exploración principal del gobierno. Saber si cuentan o no cuentan con los votos suficientes para que finalmente llegue el momento de que, aportado el acuerdo de la comisión, llegue el momento de que finalmente esa postulación tenga el acuerdo de la Cámara Alta. Bueno, ahí el principal encargado es Juan Bautista Maíquez, el ministro de Justicia, y el otro es quien nos contaba Nicolás Gallardo, Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida. Quédese, estamos en DTV, en Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques,
El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Beneplácito y reconocimiento. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada que repetimos, no está prevista esta semana la apertura del recinto de la Cámara de Diputados, veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Hoy la jornada dedicada a reuniones de diferentes comisiones, principalmente en algunos casos plenarios, que tienen que ver, como el que vimos hasta hace media hora, que estuvo relacionado con algunos temas. Son reuniones informativas de la cual, después de la participación de diversas personas y de diversas opiniones y proyectos que puedan estar pensando los propios diputados nacionales, puede plasmarse en alguna iniciativa por parte de esta Cámara de Diputados de la Nación. Por ahora solamente se analizan distintos temas, entre ellos la situación de los adultos mayores, pero de manera informativa. Exactamente. No hay proyectos. No hay proyectos por ahora, sí muchas expresiones y muchos planteos que buscan darle continuidad a una serie de reclamos que muchas veces se escuchan afuera del Palacio Legislativo. De hecho, en estas 4 horas y media del plenario de las comisiones de personas mayores y adicciones, bueno, escuchamos también el testimonio de varios protagonistas que han movilizado durante los últimos años frente al Congreso y han afrontado distintos momentos de violencia institucional. Solamente una pincelada de un cuadro que ha buscado profundizar esa mirada dentro de una iniciativa impulsada por la oposición. Bueno, estadísticas que han brindado el Ministerio de Capital Humano que tienen que ver principalmente con la situación de las personas en situación de calle. Un trabajo que está reflejando para nosotros Gonzalo Solabarrieta de esta manera. Vamos a hablar de lo que fue el primer relevamiento a nivel nacional de personas en situación de calle, que en este caso, bueno, hablamos del primer relevamiento dentro de lo que es la cartera del Ministerio de Capital Humano, el primer relevamiento que realizó como ministra la justamente persona vinculante, ¿no?, al Poder Ejecutivo y tan cercana, ¿no?, a Javier Milei como es Sandra Petovelo, con un trabajo mancomunado que ahora lo vamos a repasar justamente. Ahí está. Se realizó en 19 provincias del país. Esto es un dato importante porque lógicamente quedaron 5 provincias fuera en lo que era básicamente una organización donde se planteaba la posibilidad con un aviso formal a través de la cartera de Capital Humano a nivel nacional para la adhesión o no de las provincias de formar parte de este relevamiento. Bueno, la respuesta positiva fue por parte de 19 de las provincias argentinas y en este caso han quedado 5 distritos afuera que ahora igual los vamos a repasar. El operativo, recién decíamos, no solamente fue
y estuvo a cargo del Ministerio de Capital Humano, sino además también tuvo una coordinación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia, Familia y por la Subsecretaría de Promoción Humana. Esto es importante remarcarlo porque estamos hablando lógicamente de lo que implica el trabajo de las familias, de las niñeces, que también lamentablemente en muchos casos y lamentablemente están en situación de calle. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes justamente del recorrido de la ministra Sandra Petovelo en esta tarea de territorio, que hay que remarcarlo, y vamos a empezar a hacer el repaso justamente de algunos datos importantes, ¿no? Porque si hablamos de un relevamiento, hablamos de estadísticas, hablamos de números y tenemos que ir al número concreto. Vamos a ir a la siguiente placa para que se entienda de lo que estamos hablando, y hablamos de un resultado de 9.421 personas que se encuentran en situación de calle hoy en día en la República Argentina, teniendo en cuenta que faltaron 5 provincias tomar en el registro como datos. Así que es un número que tenemos que tomarlo, sí. Claramente, tenemos que tomar este número de más de 9.000 personas en situación de calle, que claramente es impactante. Hay quienes me puedan decir, y la verdad, dentro de la cantidad de habitantes, ese número queda chico, pero estamos hablando de personas que se encuentran durmiendo y viviendo en la calle. Es un número que es importante tenerlo en cuenta, no solamente para la estadística, sino para lo que se puede implementar en cuanto a políticas públicas de aquí en adelante también. Para eso sirven estos relevamientos y es un número muy engrosado, y teniendo en cuenta que faltan 5 provincias en el relevamiento, no es menor. De esas 9.421 personas que dieron como resultado en situación de calle, el 83% son varones. ¿Sí? Es un número, un porcentaje muy elevado, mientras que el 17% son mujeres. Dentro de este 17% también, me imagino, debe haber un análisis exhaustivo, que a veces no es tan sencillo, porque uno esto lo puede observar inclusive cuando va caminando por las calles, puede ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o de donde sean, de la provincia que estén mirando. En muchos casos, y lamentablemente y muy tristemente, ese 17% de mujeres vienen con el cuidado de un niño, por ejemplo, de un hijo que también está en esa situación de calle. Bueno, dentro de estos porcentajes que se sacaron como conclusión, el 84% de las personas accedieron a responder el cuestionario. Porque cuando se hacen estos relevamientos, no solamente es el trabajo de campo, la detección de alguna persona que se encuentra en esta situación, sino que además también lo que se trató dentro de este relevamiento es tratar de hacer algunas preguntas, algunas consultas para sacar concretamente estadísticas mucho más concretas y entender la situación. Cómo viene justamente esta situación para todas estas personas respecto a, bueno, la cantidad de años que llevan o el tiempo que llevan en situación de calle, que no es un dato menor. Bueno, de esas 84 personas que respondieron al cuestionario que realizó la cartera de Capital Humano en conjunto con la Secretaría de Niñez, Familias y Juventudes, el 99% respondió tener documento nacional de identidad, que también es otro dato interesante, porque en este caso hablamos de personas que por lo menos están registradas en el sistema y que, bueno, ante una situación puede ser consumos problemáticos, por problemas familiares, por no tener un círculo cercano que pueda abastecer a las necesidades en una situación límite, como implica el hecho de que una persona, al no tener trabajo, al no tener un hogar, deba quedar en situación de calle. Bueno, tienen el documento nacional de identidad. Son algunos números. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir justamente sobre este tema. Otros datos. El 92% de estas 9.421 personas registradas en situación de calle, el 92% son mayores de 18 años. El 6% son menores de edad. También hay que tener en cuenta este porcentaje, 6% menores de edad. Y el 2% sin observaciones precisas, porque esto también es parte de los relevamientos. A veces los datos no se pueden conseguir fácilmente.
El 32% de este relevamiento de estas personas lleva más de 2 años en situación de calle. Cuando hablamos de este porcentaje, del 32% que lleva más de 2 años en situación de calle, bueno, uno puede tender a pensar en 3, en 4 o en cuántos años. Son más de 2, no especifica, pero no deja de ser un dato muy importante, ¿sí? Porque acá estamos hablando de la cantidad, el tiempo que llevan justamente en esta situación. El 18% de este relevamiento de estas personas está entre hace 1 o 2 años y el 9% hace menos de un mes, ¿sí? Que también hay que tener en cuenta este número, este 9%. Que si lo tomamos en cuenta no deja de ser un dato interesante para analizar. Vamos a ir a la siguiente placa, porque acá es importante, ahí está. Meli, vamos a ver justamente lo que implica este gráfico del primer relevamiento nacional en lo que fue el periodo noviembre-diciembre de 2025. Claro, el relevamiento no es que se hace el estudio de campo, se analiza, se saca la data y al otro día está. No, esto lleva tiempo. Por eso este primer relevamiento es de data noviembre-diciembre del 2025. El dato que lo dimos, principalmente 9.421 personas relevadas en situación de calle en 19 provincias adheridas, importante remarcarlo, 17 provincias que usaron el sistema, justamente el SISOC, que es básicamente un sistema digital muy interesante para este tipo de datos. En Cava y en Mendoza no se utilizó el SISOC, aclara dentro del gráfico, y el dato en rojo importante que 5 provincias no participaron. Y ahora las vamos a destacar en otra placa. Pero ahí tenemos. No en porcentaje, sino en la cantidad de personas que se pudieron relevar de estas 9.421 personas en situación de calle. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró, si hacemos el número rápido, más de la mitad de la totalidad a nivel nacional, más de 5.100 personas en situación de calle. Santa Fe aparece segunda en el podio, triste lamentablemente de este gráfico, que son 1.328 personas en situación de calle. Córdoba aparece tercera en el podio con 588 personas en situación de calle. Después le siguen Mendoza y Neuquén con un poco más de 400 personas. Y después ya nos remontamos a Entre Ríos con más de 360 personas en situación de calle. Y ahí tenemos ya las provincias que han tenido más de 100 y menos de 200 personas registradas en situación de calle. Tucumán, Río Negro, Chaco son estas provincias que mencionaba, y las provincias que registraron menor cantidad, en este caso menos de 100 personas en situación de calle, por lo menos en este relevamiento que se hizo a nivel nacional. Los datos contundentes: San Juan, Misiones, San Luis, Corrientes, Jujuy. Y en el podio también aparece Chubut, Santa Cruz, Catamarca y La Pampa, que son las provincias que menos personas han registrado en situación de calle. Lógicamente que este tipo de relevamientos no se puede hacer con una exactitud del 100%. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tomarlo. Pero de todas maneras, por lo que se pudo averiguar, es un sistema, la verdad que bastante complejo e importante a la hora de poder tomar estos números y esta información tan relevante, que de todas maneras ha quedado con 5 provincias fuera. Vamos a repasar la siguiente placa para justamente adentrarnos en otro aspecto. Justamente, ¿cuáles fueron las provincias que no participaron? La provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego. Tienen un contenido político, si se lo quiere mencionar, que obviamente no, en la mayoría no concuerdan políticamente, ¿no?, con el gobierno nacional, y tienen alguna disputa, ¿no?, políticamente hablando, y es importante remarcarlo. Martín Lepera, el subsecretario de Promoción Humana, que ha sido una de las carteras que trabajó profundamente en esto, habló de si hubo justificativos, si hubo expresiones por parte de estas provincias respecto a la no participación. Y lo que dijo Martín Lepera, como una especie de vocero, después de este relevamiento en la cartera de Promoción Humana: no nos dieron motivos, dice, estas provincias por el cual no participaron. Lo citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas. Importante remarcar, cuando dice formal e informalmente, bueno, formalmente, lógicamente, Nación se comunica directamente a las distintas gobernaciones, e informalmente
me imagino que puede ser a través de lo que puede ser una comunicación telefónica con o los gobernadores directamente o con personas muy cercanas a los gobernadores que tienen la posibilidad de estar al tanto de este relevamiento. Y cuando dicen no manifestaron objeciones metodológicas es porque, en este caso, bueno, Lepera trata de remarcar también que no pasa por una cuestión de que no están de acuerdo con la metodología utilizada para llevar a cabo este relevamiento. Por lo menos es lo que se puede sacar en conclusión respecto a lo que observamos en esta declaración. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar justamente el desarrollo de este relevamiento. ¿Qué sistema se utilizó? Bueno, la plataforma digital especialmente diseñada para esto, para este relevamiento, que fue Data Calle, que está integrada al sistema social, el SISOC, para lo que justamente genera este tipo de estadística. La utilización, como decíamos en el gráfico, de 17 de las 19 provincias que participaron, justamente tuvieron por lo menos la posibilidad de que se haga de manera digital, que esto fue toda una novedad, es importante remarcarlo, porque, bueno, esto facilita un poco más a la agilidad de las estadísticas. ¿Cuántas veces hablamos de la importancia de, hablamos de un tema, bueno, ¿con qué estadísticas en mano hablamos de este tema? Bueno, acá la posibilidad de que se haga digitalmente ayuda y facilita también a conocer una triste realidad, que es la que mencionábamos recién, que en este primer relevamiento nacional que hizo la cartera de capital humano en la Argentina, noviembre-diciembre de 2025, y que se conocieron los resultados esta semana, dio que por lo menos en este relevamiento, con 19 provincias participantes, dio un número de 9.421 personas en situación de calle. Bueno, ahí estaba un completo informe de Gonzalo Solabarrieta sobre datos, sobre estadísticas que ha trabajado y que ha recogido el Ministerio de Capital Humano en torno a la situación de personas en situación de calle. Exactamente. Faltan datos de 5 provincias, sí, entre ellas la provincia de Buenos Aires, digamos que es la provincia más densamente poblada, ¿no? Sí, señor. Que puede hacer variar a lo mejor estos datos. Absolutamente, y con una particularidad muy especial que la estaba puntualizando Gonzalo en su informe, y es, bueno, las características de la situación de calle en cada una de las provincias. En el caso específico del interior del país nos encontramos con una dinámica muy distinta a lo que sucede especialmente en la particularidad del área metropolitana de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires, 202 kilómetros cuadrados, pero bueno, 3 millones de personas que pasan de noche en la ciudad, 10 millones de días. Bueno, en ese proceso y con las cabeceras ferroviarias que unen al conurbano con la ciudad de Buenos Aires, bueno, se pone en juego una dinámica de movimiento poblacional muy importante que, hay que decirlo, desgraciadamente está atravesado muchas veces por la indiferencia, porque lo que hemos podido advertir, especialmente en los últimos años, es el incremento de las personas en situación de calle, especialmente alrededor de las cabeceras ferroviarias y en algunos puntos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Han pasado ya 20 años de las discusiones entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires sobre cómo se compone ese flujo de personas en situación de calle que van y vienen entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que se han sumado ya 2 décadas de enfoques, perspectivas y contabilizaciones. Lo cierto es que la dinámica ya tiene un alcance federal y con un gran enigma sobre cómo es esa dinámica en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Muy bien, cambiamos de tema y tenemos que hablar del subsidio al gas, porque ha ingresado a esta Cámara de Diputados un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo Nacional que tiene y que tiende a modificar la ley conocida como Ley de Zonas Frías, vinculadas a subsidios a el gas, principalmente a la zona del sur de la República Argentina, a las zonas más frías, a la zona patagónica. Pero habló sobre el tema de los subsidios el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Que la Secretaría de Energía publicó hoy la resolución 11 de 2026 para fijar la bonificación extraordinaria del subsidio energético focalizado en el 25% para los usuarios de gas, que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios.
Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75% de bonificación en el mes de mayo. Frente a la situación internacional que generó una suba de los precios del gas, esta medida permite aliviar el impacto en la factura final de los usuarios y proteger, sobre todo, por supuesto, a las personas de menores ingresos. Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete en la jornada de ayer anunciando este tema del subsidio al gas, por un lado para los, digamos, las zonas y para aquellos contribuyentes que más necesitan. Sí, señor. Mantener ese subsidio y subiéndolo hasta un 25%. Y por el otro lado está el proyecto de zonas frías, donde lo que marca el gobierno a partir de este proyecto enviado al Congreso es, en algunos casos, terminar eliminando. Sí, señor, exactamente. Reconfigurar especialmente este sistema en un contexto de discusión con las provincias y con un planteo ya histórico de distintos gobernadores a la Casa Rosada de distinto signo sobre la preocupación del impacto en el invierno de algún cambio respecto al régimen específico de zonas frías. Bueno, en este caso, el proyecto que ingresó hoy está enfocado especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis, ¿sí? Y en este caso específicamente vemos dos cuestiones. Por un lado, lo que vos bien decís, Fernando, la finalización del régimen de beneficios especialmente para consumos de clase media y también de mayores ingresos, y especialmente focalizarlo en los sectores de mayor vulnerabilidad social, y en ese contexto sí un incremento respecto al alcance de ese subsidio. Pero sí, la ecuación se reconfigura por completo y encierra también una discusión política aquí en la Cámara Baja. Bueno, sin lugar a dudas, la discusión también va a pasar en las reuniones de, imagino, las del ministro del Interior con el jefe, con los gobernadores. Exactamente. Cuando hablan de la reforma electoral, por ejemplo, en la búsqueda de acuerdos y de consensos y de votos en estas cámaras legislativas, me parece que los gobernadores que pueden quedarse sin subsidios en algunas provincias pueden ser que también empiecen a influir en esa discusión, en la construcción de esas mayorías. Coincido plenamente, porque la decisión del gobierno de dar un puntapié y trasladar al Congreso parte de esta discusión, bueno, se da en un momento muy particular. Estamos en un otoño que empieza a dar los primeros anticipos de un invierno que se espera bastante crudo, y eso implicará un impacto muy importante respecto al consumo. Así que habrá una parte de decisión política, otra de enfoque respecto a la distribución de los subsidios, pero la otra también vinculado al consumo y a las bajas temperaturas. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, vamos al último corte y enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques.
El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Bloque de pasos perdidos, abrimos la ventana y ahí vemos la ciudad de Buenos Aires ya cayendo la tarde, una temperatura que en algunos momentos de la jornada de hoy y soleada como estuvo, llegó a los 20 grados. Sí, señor, exactamente. Y con un sol esquivo. Mire cómo se está retirando el sol en este día nuboso. Exactamente. El tránsito normal. Como dicen los especialistas del tránsito fluido por las arterias de la ciudad de Buenos Aires. Mientras cae la tarde y mientras va refrescando y mientras nos vamos metiendo ya en este último bloque de pasos perdidos aquí en Diputados Televisión. Claudio, con algunos temas que enseguida vamos a estar adelantando y viendo, principalmente lo que tiene que ver con un debate que se está dando sobre esta reforma electoral, reforma política que piensa el gobierno nacional y que ya ha instalado en el Senado, pero que claro, también se habla en distintos puntos de este Congreso, incluso en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pero hablamos de otro proyecto también vinculado con iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, que es la salud mental. Proyecto de salud mental enviado también por el Ejecutivo aquí a este Congreso Nacional. Y quien habló sobre ese tema fue Pablo Yedlin, el vicepresidente de la Comisión de Salud. Pero un hombre especialista en los temas sanitarios. Estuvo presidiendo durante muchos años la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados y habló sobre el tema de salud mental, el proyecto que envió el Ejecutivo de esta manera. Después de la pandemia, digamos, la carga de enfermedad por enfermedad mental aumentó. Te diría que hoy más del 25% de la carga de enfermedad en la Argentina son problemas de salud mental. Todo lo que refiere a la salud mental, ¿no? Lo que tiene que ver con las adicciones, lo que tiene que ver con las depresiones, con las ansiedades, con las angustias, con los trastornos bipolares, con las enfermedades más graves mentales, la esquizofrenia, pero las propias neurosis también. Y ese tema es de enorme importancia para el país y para la Argentina. Acá la discusión es si el problema se soluciona con una nueva ley, si esta ley viene a aportar algo a la problemática o que en realidad lo que tenemos es una falta de gestión del gobierno nacional y también quizá de algunas jurisdicciones, sobre todo de asignación presupuestaria para esta problemática que va en crecimiento. O es un problema de normas, ¿no? Que hay que... Entonces, esta discusión se viene dando hace rato. Nosotros hemos tenido proyectos de reforma de ley de salud mental. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el primer original de la ley Bases que presentó Milei, derogaba la ley de salud mental, directamente la derogaba. O sea, punto, se acabó. Ahora vienen con una propuesta superadora, no la derogan, sino que la modifican. En varios de los aspectos, a mi manera de ver, es un retroceso, porque devuelve la idea de la salud mental, la ley de que nosotros tenemos hoy,
es una ley del 2010, es una ley que de alguna manera evolucionó de la idea del tratamiento manicomial, o sea, de las personas con enfermedades graves de salud mental debían ser internados en forma crónica. La Argentina estaba plagada de manicomios, instituciones psiquiátricas para internación de por vida prácticamente de los pacientes. Hoy la salud mental ha cambiado y el 2010 generó una nueva ley con un paradigma de derechos en el paciente para que el paciente no sea ni abandonado ni obligado a internarse si no lo quiere y que sí sea tratado, ¿no? La gran cantidad hoy de patología mental no requiere internación crónica, casi la mayoría no requiere internación. Al grupo que sí, de internaciones cortas, abreviadas, y el paciente puede volver a su entorno familiar, a su casa, a su familia, para la contención. Bueno, la ley del 2010 avanzó en ese sentido, que es el mismo sentido que avanzó las Naciones Unidas, que avanzaron los pactos internacionales sobre salud mental, la Organización Mundial de la Salud. Así que la ley estaba en esos parámetros, generaba una cosa muy interesante, es que daba a la atención de salud mental, a un equipo de salud mental. El equipo de salud mental estaba formado por una serie de profesionales, donde estaban los psiquiatras, pero también estaban los psicólogos, los asistentes sociales, distintas profesiones que hacen al entorno de la problemática de la salud mental. Y esta es una ley que vuelve hacia atrás, prácticamente dejando las responsabilidades únicamente en psiquiatras. Bueno, ahí estaba Pablo Schedlin, prácticamente adelantando también, dice, es una ley, el proyecto, ¿no? Hablando del proyecto del Ejecutivo, que va hacia atrás, con la sanción de lo que fue la ley actual del año 2010. Anticipa ya el voto en contra de Unión por la Patria. Totalmente. Hay toda una discusión. Hay toda una discusión que no ha pasado inadvertida para el gobierno. De hecho, esa discusión ha sintetizado este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, un tema que es seguido con mucha atención por las comunidades terapéuticas, por la comunidad de la salud mental, y especialmente por sanitaristas como Pablo Schedlin, que ya nos contaba aquí en Diputados Televisión su análisis minucioso sobre este proyecto. Es solamente el anticipo de lo que vendrá, porque especialmente en el debate vinculado a una nueva ley de salud mental, con los contornos que plantea este nuevo proyecto, especialmente vinculado al rol de la psiquiatría, bueno, se viene un año en materia parlamentaria sobre este punto muy intenso. Bueno, debate que está en estos momentos en el Senado. Lo mismo pasa con el debate sobre la reforma electoral que está planteando el gobierno nacional. Pero claro, por supuesto que cruza los distintos poderes del Estado, cruza los distintos sectores políticos de la sociedad respecto a las diferentes opiniones, si es conveniente o no eliminar las PASO, si es conveniente o no eliminar el financiamiento de las campañas políticas o de los partidos políticos. ¿Qué pasa con Ficha Limpia? Que también forma parte de otro de los capítulos de esta reforma electoral. Jimena López, diputada de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, habló con Diputados Televisión sobre este tema y dijo lo siguiente. Algunas cuestiones de la reforma electoral que tienen que ver con la eliminación de las PASO, que nosotros la hemos pedido muchas veces porque es un costo innecesario. También es cierto que nos pasó en su momento, yo estuve en la reforma cuando se trató boleta única, no sé si se acuerdan, que es el sistema de la Cruz que está a nivel nacional. Bueno, yo en ese sistema no estuve de acuerdo. Me parece que, en principio, si el proyecto pasa al Senado, obviamente yo tengo la responsabilidad de leerlo y discutir con mi grupo de compañeros diputados del Frente Renovador si vamos a dar el apoyo al todo, a las partes, y obviamente dentro de Unión por la Patria, qué es lo que se considera viable. Yo personalmente no estoy de acuerdo con las PASO, pero mi postura es una postura personal que después yo no puedo definir por mí misma si voto sola, no, tiene que ver con un respeto a lo del bloque. Sí creo que me parece que van a utilizar la misma estrategia que en todas las reformas. Nosotros nos hemos encontrado con proyectos, tanto el de reforma laboral como la discusión en algún momento que se va a dar de reforma previsional, que llegan proyectos cuya técnica es bastante floja de papeles, lo cual los hacen judicializables para evitar después tener que dar debates serios sobre esos proyectos. Ahí estaba la voz desde Unión por la Patria respecto a este debate que, repetimos, está instalado
desde el punto de vista legislativo en el Senado Nacional. Todavía no fue convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales, únicamente se giró a una sola comisión, la de Agustín Coto, el senador por la provincia de Tierra del Fuego, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Totalmente. Un giro minimalista. Sí, exacto. Un giro minimalista que anticipa, bueno, el interés del gobierno por garantizar que el trámite sea lo más abreviado posible. Claro. Lo que pasa es que eso genera muchos interrogantes por la arquitectura del proyecto de reforma electoral que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional. Y para eso hemos preparado estas placas, este informe. Usted me dirá, bueno, pero ¿es específicamente sobre la reforma electoral? Claro, pero a ver, antes de entrar y de meternos en este informe que va a ser un ejemplo particular, vamos a ver qué decía el oficialismo también sobre este tema. El diputado Carlos Zapata, de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. La reforma electoral es algo que se viene planteando desde, usted se acordará de que se planteó la ley bases. Ya estaba la idea de ordenar, eliminar las PASO, tema de los financiamientos de los partidos políticos. Teníamos en agenda en aquel momento ya lo de la boleta única de papel, que tenía media sanción de diputados, si usted se acuerda. Y también tenemos el tema de la ley de ficha limpia, que terminó con media sanción en diputados y en el Senado no pudo obtener la sanción definitiva. Para nosotros es algo importante avanzar en este sentido para, primero, eliminar las PASO, que es lo que estamos buscando, de que la ciudadanía que no está afiliada a un partido político o quizás esté afiliada a un partido político donde no hay interna, con sus impuestos no pague el gasto electoral ni las ganas de tener un lío interno en cada una de las fuerzas políticas. Lo más natural es que cada fuerza política empodere a los candidatos con mira a la contienda electoral con el apoyo de sus afiliados, porque el tema de las elecciones PASO, ¿qué es lo que posibilita? La injerencia de personas ajenas al ideario del partido político del frente en la designación o selección de sus candidatos. Por ejemplo, le doy un ejemplo, un caso. En un municipio donde los votantes son pocos, se plantea una PASO para candidato a intendente. De frente oficialista, que maneja todos los recursos, presenta una sola lista. Y de la oposición se presentan dos listas. Eso da la posibilidad de que desde el oficialismo se incida en la elección del peor candidato en la oposición. Entonces, este desvío que puede tener el sistema vigente, aparte de lo caro que resulta, tiene que tener un remedio. El remedio más equilibrado es que los afiliados de cada partido o de los partidos que integren una alianza o frente político sean quienes con su voto empoderen a los candidatos con mira a las elecciones. En cuanto al financiamiento, las elecciones resultan muy caras. Y de ahí un poco por el financiamiento estatal, la gran cantidad de recursos que ha demandado y ha puesto el Estado, significó que se desnaturalice la estructura de partidos políticos de la República Argentina, apareciendo muchos partidos. Bueno, ahí estaba también la voz del oficialismo. Tienen una coincidencia con lo que escuchábamos antes de Jimena López. Por lo menos hay un sector del peronismo que no quiere saber nada con las PASO. Pero, y es una vieja propuesta que tiene Sergio Massa y el Frente Renovador de eliminar. Más de 4 años intentando, entre la suspensión y la derogación de las PASO. Exactamente. Pero bueno, nos metemos en estos ejemplos. Sí, señor. Un ejemplo que nos va a permitir comprender qué es lo que está en juego, no solamente en este proyecto de reforma electoral, sino en un punto específico, y es cómo se resuelven las internas a lo largo de nuestro país. Bueno, usted me dirá, con las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que rigen desde el año 2009. Bueno, hay una provincia que nunca adhirió a las PASO y que tiene un régimen anterior, 6 años previo al impulso que le dio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me refiero a la provincia de La Pampa. Así que en este contexto tomamos esta ventana, este informe, estas placas referidos a cómo funciona. Las PASO no son PASO, son PAS.
son internas, pero internas que no son obligatorias en la provincia de La Pampa. Ese es el punto principal de este informe. Obviamente tenemos que hacer un repaso necesario, un contexto para poder comprender por qué nosotros ponemos en juego y decidimos mencionar estas elecciones tan particulares que se llevan adelante en la provincia de La Pampa. Provincia que es gobernada por el peronismo desde la recuperación democrática de 1983 y su gobernador es Sergio Silioto. Bueno, ¿por qué traemos a colación esta particularidad? Bueno, porque el gobierno, primero, avanza con este nuevo intento de reforma electoral, muy ambicioso, nos lo decía Fernando Fracchelli, 3 capítulos, un punto específicamente enfocado en el financiamiento de los partidos políticos, en reducir los aportes estatales para el financiamiento, otro que es todo un tema en sí mismo, que es un nuevo intento para avanzar con la transformación en ley de ficha limpia, y el otro punto, la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias presidenciales. No perdamos de vista otro punto central en este repaso contextual, y es que el Congreso ya viene de suspender las PASO del año pasado. Desde aquel entonces hasta ahora el objetivo del Ejecutivo es avanzar en la eliminación por completo de las PASO. Y acá se han encontrado con un dato muy particular, y es que los votos no están. No están los respaldos suficientes para redoblar la apuesta de lo que sucedió el año pasado con la suspensión de las primarias para elecciones legislativas, y los desacuerdos llegan especialmente porque no hay respaldo para eliminar del mapa institucional argentino, de la arquitectura electoral, a las primarias presidenciales. No hay acuerdos. Algunos ya han planteado sus reparos. Recordemos que hay grandes alianzas que han podido constituirse a partir de la instrumentación de esta herramienta electoral. Me refiero especialmente al caso de Juntos por el Cambio, que ha podido normar su funcionamiento interno de alianza de partidos con la utilización de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Pero lo decíamos antes de hacer este repaso de este breve contexto. Desde 2009 rige las PASO. Lo cierto es que en La Pampa no, porque La Pampa no adhirió. ¿Y por qué? Precisamente porque desde el año 2003 tienen internas abiertas, simultáneas y obligatorias, las IASO. Y en ese contexto, bueno, ¿cuál es su funcionamiento? Se hacen solamente en los partidos que no conformaron lista de unidad. Si un partido político entre sus sectores internos cerraron una lista de unidad de candidatura, finalmente no deben medirse en elecciones internas. Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos es que también rigen, en el caso de La Pampa, para elecciones legislativas y también ejecutivas, pero también para la decisión de jefes comunales. Vamos a la siguiente placa. Otro punto, pero ¿cómo? ¿Al final es obligatoria o no es obligatoria? Bueno, la primera caracterización de este régimen es lo siguiente, y es que el voto no es obligatorio para los electores y tampoco para los afiliados. La obligación es para los partidos políticos, es decir que son los partidos políticos los que tienen la obligación sí o sí de realizar internas si finalmente no hay un acuerdo entre sus partes para poder cerrar una candidatura común. Y en ese contexto, bueno, luego, en ese sentido, la otra aclaración muy importante es que, bueno, si hay una lista de unidad, no hay comicios. Y en ese contexto no solamente participan quienes son los afiliados, sino también votan los ciudadanos. Lo vemos en la siguiente placa. Lo decíamos, en el caso específico de los ciudadanos independientes, podrán votar por cualquiera de los precandidatos inscriptos y además podrán votar los afiliados de los respectivos partidos políticos y los ciudadanos independientes que estén inscritos en el padrón electoral. Es decir que este sistema de internas en La Pampa, en primer lugar, habla de podrán, no plantea la obligatoriedad para los electores ni tampoco para los afiliados, y en este caso para los electores independientes. La obligación es para el partido, para poder realizar el comicio interno. E insisto, no se realiza en el caso de que finalmente haya una coincidencia en donde exista una lista única. El otro de los puntos muy importantes es el siguiente, que los afiliados de los distintos partidos políticos van a poder votar solamente por el precandidato del partido al que pertenezcan. Es decir, que esto es otra particularidad muy especial. ¿Cuál es el antecedente? Bueno, el antecedente tiene que ver con la ley
7042 de La Pampa, que ha sido sancionada por la legislatura pampeana en Santa Rosa en el año 2003. Y se llama de esta manera: es un sistema de elecciones internas abiertas de los partidos políticos. Algunos han decidido llamarlos las PAS, primarias abiertas simultáneas. Y bueno, en realidad se llaman IASO, internas abiertas simultáneas y obligatorias. Lo que sí queda claro es que la obligatoriedad es para los partidos, no para quienes participan de la elección. En ese caso, la posibilidad es optativa. Así que este es un dato muy importante y lo traemos a colación. ¿Por qué? Porque en los últimos días, y especialmente desde la semana pasada, han surgido, bueno, algunos dirigentes de mucho peso en el ecosistema de negociación del oficialismo que estarían dispuestos a dar un guiño para que no naufrague la iniciativa de reforma electoral, especialmente en lo que está vinculado con el futuro de las PASO. Y esto gira en torno no a la eliminación ni tampoco a su suspensión, sino a quitarle la obligatoriedad. Hay dos figuras muy importantes que ya lo han planteado. Uno es el diputado Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, que en una entrevista con Radio Rivadavia dijo claramente que consideraban en primer lugar que el gobierno les tendría que haber consultado antes de haber presentado el proyecto. Ya presentado el texto, bueno, consideran que se abre una instancia de negociación, pero que desde su punto de vista consideran que una salida tiene que ver con quitarle la obligatoriedad. Lo que no dijo Ritondo claramente es que el único régimen que funciona así a lo largo de nuestro país es precisamente una provincia gobernada por el peronismo, y me refiero a la provincia de La Pampa. Hablábamos del PRO y de Cristian Ritondo. Bueno, también ya hay proyectos que han sido presentados en el Senado. Uno tiene la firma de Eduardo Vicchi, una de las figuras más importantes del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta, y que también apunta exactamente a lo mismo, a quitarle la obligatoriedad a las primarias abiertas y simultáneas. En ese contexto sería una salida para evitar que prospere la posibilidad de una nueva suspensión de primarias presidenciales, en este caso, y además buscar una salida a algo que en el gobierno empiezan a visorar con claridad, que no están los votos suficientes para el objetivo de máxima que se ha planteado la Casa Rosada en uno de los 3 puntos principales de esta reforma electoral. Me refiero a la eliminación de las PASO 2027. En ese escenario y con las negociaciones que se están planteando, este ejemplo, el caso de La Pampa, empieza a transformarse en un indicio que vale la pena profundizar. Por eso lo traemos a colación, porque posiblemente sea uno de los contornos de un acuerdo posible para volver a cambiar el sistema electoral argentino. Bueno, ahí está el tema planteado a partir de este proyecto que está discutiendo, o que va a empezar ya a discutir en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, lo que es la reforma electoral. En el medio hay distintas posiciones, como estamos viendo. El tema de el ejemplo que está planteando Claudio, que bien lo trae aquí a la mesa, que es las elecciones primarias pero optativas. Es el proyecto del radicalismo, es el proyecto también que está trabajando el PRO. Y en el medio está también Ficha Limpia, que puede entrar en otra discusión. A ver, el tiempo dirá a ver cómo termina finalmente este debate en el Congreso Nacional. Por ahora se está aguardando que empiece en las próximas semanas el trabajo ya del Senado con la reforma electoral que plantea el presidente Javier Milei, y veremos hasta dónde llega y si se desglosa y se termina aprobando o no en distintos proyectos de ley. Llegamos al punto final, Claudio. Un gusto, gracias, como siempre, por favor, gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión, esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.